Hola, vamos a analizar muchos de los controles básicos de los que disponemos en Silverlight para Windows Phone para poder construir nuestras propias aplicaciones. En este caso vamos a hablar de controles como pueden ser, por ejemplo, los botones, las imágenes, los checkbox, los sliders, los text block, los shapes, es decir, todos aquellos controles base que tenemos en nuestra caja de herramientas en Visual Studio o en Expression Blend y que permiten hacer aplicaciones en Silverlight. Los primeros que nos vamos a encontrar y que son uno de los controles más básicos son los rectángulos. Los rectángulos es un tipo de control en el cual yo puedo especificar lo que sería el color de fondo del rectángulo y tienen también una característica que es la del border que le podemos añadir. En este caso, ese borde que va a ser el stroke que tendremos como propiedad ahí, según veis en el primer ejemplo, que sería de color negro, y el stroke thickness que va a ser en este caso el grosor de este borde. También tiene una propiedad que es radius x y en radius y que permite definir cuál es el radio de curvatura de cada una de las esquinas de este rectángulo. Así, por ejemplo, si os fijáis en el último ejemplo que tenéis ahí, que es el rectángulo en morado, prácticamente lo que estamos dibujando es una elipse. Y es que no solamente tenemos el por qué hacer estas formas tipo rectangulares, sino que tenemos muchas otras que podemos nosotros diseñar, como por ejemplo las elipses en sí. Las elipses pues es básicamente una elipse a la que le damos un ancho y un alto, de esa forma definimos si va a ser elíptico, si va a ser circular. También definimos, al igual que el rectángulo, pues lo que sería un color de fondo y un stroke o un borde en el cual vamos a rebordear o recuadrar esta forma. Y es que al fin y al cabo, todo este tipo de controles se llaman shapes, son formas que nosotros podemos ir dibujando en Silverlight para hacer nuestros gráficos o nuestros dibujos de forma vectorial. ¿Vale? Y nada más y nada mejor para hacer gráficos o imágenes vectoriales que los polígonos. El control polygon que tenemos en Silverlight nos permite definir un polígono entre varios puntos. Es decir, yo establezco una serie de puntos, como por ejemplo, como veis ahí en el primer ejemplo, pues si ponemos los puntos en el 20-20 y en 100-100, pues me dibujará una línea uniéndome estos dos puntos. Y además después, como en el segundo ejemplo, le metiéramos un punto a mayores, el 210, pues me iría uniendo la línea pues desde el primero al segundo, al tercero, y volvería a cerrar en este caso al primer punto que teníamos ahí. Se encarga de hacer una forma en este caso que va a tener principio, que va a tener fin y que va a ser una figura cerrada. Así, por ejemplo, si nosotros lo que hacemos es ir intercalando estos puntos, como en el último ejemplo que veis ahí, de tal forma que se pueden llegar a cruzar esas líneas, pues obtendríamos una figura como la que vemos en pantalla, una especie como de diablo de color amarillo, ¿vale? Y es que no solamente se pueden hacer este tipo de formas, sino también cosas como, por ejemplo, lo que veis en pantalla. En este caso, pues bueno, es un poco desquiciante el andar desde XAML directamente introduciendo cada uno de los puntos que van a componer un polígono, como es el caso del segundo o el tercer ejemplo, ¿vale? Pero lo que podemos hacer nosotros es directamente sobre el Expression Blend o sobre el Expression Designer, pues ir trazando los puntos, creando nuestras propias formas y luego de ahí ya acceder al código XAML para analizar qué es lo que ha sucedido. Este tipo de polígonos también se suele utilizar bastante para hacer gráficos de barras, gráficos sectoriales, para hacer cualquier tipo de gráfica representativa de datos en pantalla. Y es una de las bases para un montón de controles que ya están distribuyéndose o vendiéndose por internet para todo el tema de tratamiento de datos y estadísticas. Bien, vamos a empezar con un par de ejemplos y para ello vamos a ver primero un poquito el rectángulo y vamos a ver también otro control que son las líneas. Una línea que muchas veces nos puede servir como línea de separación entre contenidos dentro de la pantalla en nuestra aplicación de Silverlight, o bien que puede servir simplemente para delimitar ciertas áreas que tengamos dentro de nuestra página. Vale, pues vamos a abrir el Expression Blend. Vamos a crear una aplicación para Windows Phone que voy a llamar Shapes. Y lo que voy a hacer en primer lugar es crear un rectángulo. Para ello, la forma en la que tenemos nosotros para encontrar los rectángulos y las formas dentro del Expression Blend es ir a la izquierda al cuadro de herramientas y seleccionar un control que tenemos aquí a la derecha, que es el de rectángulo. Vemos cómo tenemos ahí los rectángulos, las elipses y las líneas, que nos vamos a encontrar como que fuera un path o un camino de puntos. Y lo primero que voy a hacer es meter un rectángulo dentro de mi diseñador. Vemos que cuando estamos nosotros arrastrando el rectángulo van apareciendo directamente el ancho y el alto del rectángulo en el diseñador.
una ayuda para ir encajándolo en los diferentes puntos y al tamaño que nosotros queramos en pantalla. Y vemos como aquí ya me establece pues los márgenes que tenemos hacia la derecha, arriba y abajo con respecto al grisel en que está contenido. Incluso aquí pues nosotros podemos ir modificando el corner radius, como veis aquí, radius X, radius Y, o incluso podemos manipular lo que sería la rotación del propio rectángulo. Y luego podemos incluso darle pues cualquier tipo de color, ya sea con una brocha tipo gradient brush, o ya sea, por ejemplo, con una imagen que tengamos nosotros en nuestros recursos. Lo que de momento no podemos hacer en esta primera versión de Windows Phone 7 es pintar con un video brush, con lo que sería una brocha en la que pintáramos directamente un vídeo dentro de un rectángulo. Eso de momento no se va a poder hacer en la versión 7.0 de Windows Phone. Bien. Esto sería un rectángulo, pero a lo mejor en vez de que era un rectángulo, pues creo que era una elipse. Si os fijáis, al fin y al cabo, tanto la elipse como el rectángulo en sus propiedades tienen aquí a la derecha el stroke thickness, en la cual nos permite definir cuál va a ser el borde que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a poner 10, ¿vale? Y luego aquí arriba, en la propiedad de brush, tenemos una propiedad que es stroke, la cual permite definir cuál es el color que vamos a ponerle a este rectángulo o a esta elipse. Vale, y luego si vemos el resto de propiedades, pues bueno, tenemos siempre las típicas en las que podemos nosotros marcar pues si esa línea va a ser una línea continua, si va a ser discontinuada con puntos, si va a empezar o terminar de una forma o de otra. Vale, eso lo tenéis ahí en el Stroke Dash Array que veis ahí. Bien, pero vamos con un control que a mí me interesa bastante más, que es el de la línea. Cuando yo trazo una línea en pantalla voy a tener siempre un problema, y es que, si os fijáis, cuando yo estoy trazándola, ¿vale? Lo que es difícil es siempre definir que va a empezar y que va a terminar siempre en el mismo, en la misma coordenada de la axis, es decir, que no va a estar la línea torcida, sino que va a estar totalmente recta. Una forma rápida de ajustarlo es con la tecla de Shift. Si dejáis pulsado el Shift, automáticamente se va ajustando siempre a una serie de valores. En este caso, si pinchamos el Shift y arrastramos la barra arriba y abajo, podemos centrarla justo de tal forma que quede totalmente recta y alineada. ¿Vale? Soltaríamos ahí y ya lo tendríamos. Si vamos al código XAML de esto, vemos cómo me ha creado un path, un camino de puntos. Fundamentalmente, un objeto path es un shape, ¿vale? Es una forma, pero el objeto path se puede utilizar para crear gráficos bidimensionales mucho más complejos que con otros shapes. Por ejemplo, el path puede dibujar formas cerradas, abiertas, líneas curvas, puede obtener una forma de elipse, por ejemplo, dibujar una elipse a través de un path. Y es que, si os fijáis, cuando tenemos ahí esa propiedad data que veis en pantalla, ahí nosotros podemos definir cuál va a ser el comportamiento que va a seguir estos puntos a la hora de dibujarse en la pantalla. Por ejemplo, esa M que veis ahí en pantalla quiere decir que es el start point o punto inicial desde el cual se va a empezar a dibujar este path. Y esa L que veis ahí a la derecha significa que es el extremo. Vale, en este caso, por ejemplo, pues 448,199 sería el punto final y 15,199 sería el punto inicial en el cual están representándose estos dos puntos. Y el path únicamente lo que hace es unir estos dos puntos mediante una línea. Y no solamente hay estos dos tipos estos dos atributos, M y L, hay muchísimos más. Incluso podríamos dibujar nosotros una curva de Bézier que comenzara en un punto, terminara en otro y me hiciera mientras una interpolación por puntos intermedios. Tenemos también la C mayúscula que indica el trazado absoluto, la C minúscula que indica un trazado relativo, la H que significa horizontal absoluto. Es decir, hay toda una sintaxis que podéis encontrar en MSDN si buscáis directamente sintaxis de marco o marcado de trazados, pues ahí podéis encontrar el cómo se pueden dibujar cualquier tipo de curvas, líneas y gráficos a través de este path. Pues bien, esto es un poquito una introducción a lo que podemos hacer con estas formas, ¿vale? Con elipses, con rectángulos, con polígonos, con líneas, ¿vale? Y lo que vamos a ver ahora ya es directamente los controles normalmente de formulario que se suelen utilizar en Windows Phone 7. El botón en Silverlight, al igual que otros controles, también se puede modificar, tanto a la apariencia que tiene como su comportamiento, como veremos en capítulos posteriores, pero vamos a ver directamente sobre el Expression Blade cómo trabajar con el botón.
Borramos la línea que teníamos antes y vamos a trabajar con el botón que lo tenéis aquí a la izquierda en la barra de herramientas. Vamos a pinchar y arrastrarlo dentro de nuestro diseñador. Pues bien, esto es el botón. Lo primero que vemos en el botón es que se puede modificar tanto el color de fondo como el del border, como el color del texto que tenemos dentro del propio botón. En la apariencia vemos como tenemos un border thickness, el cual nos especifica cuál va a ser el grosor del borde que está recuadrando en este caso el botón. Luego tenemos también un poquito más para abajo las propiedades comunes de este control. Vemos que la propiedad básica y más común es la de content, en la cual especificamos el texto, ¿vale? Y el modo de clicado, cómo va a estar este control en pantalla. Si bajamos un poquito más para abajo, vemos como también, como casi todos los controles, tenemos la propiedad tag. Y luego, pues, el tipo de fuente que queremos utilizar y luego las comunes de transformación. Pues bien, este es el control básico que tenemos como botón. De fondo también se puede quitar el texto, lo que sería ese contenido que tenemos ahí y aplicar directamente aplicar una imagen, por ejemplo. Vamos a poner, pues, el application icon y vamos a ponerlo, por ejemplo, en vez de en el foreground, en el background, aquí directamente. Plus. Vale, ahí tendríamos una imagen de fondo, nos podemos cargar el texto y dejar únicamente una imagen. Se podría modificar en este caso también el border para que no tuviera ningún borde el botón. ¿Vale? O incluso podríamos editar, como veremos en próximos capítulos, la plantilla del propio control para decir que cuando esté pulsado o cuando no esté pulsado que se comporte de una forma o que se comporte de otra. Bien, pues este es el primero de los controles que tenemos para formularios de Silverlight. Vamos también con otro, no es un control, pero es una forma en la que yo puedo navegar entre diferentes páginas de Silverlight. Os he metido aquí como truco porque creo que es adecuado que justo en este momento de la formación aprendáis cómo crear varias páginas en Silverlight y cómo navegar entre ellas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es crear una nueva página dentro de Expression Blend. Voy a ir a Proyecto, botón derecho sobre mi proyecto y voy a agregar un nuevo elemento. Este elemento que voy a agregar va a ser un Windows Phone Application Page, que va a ser la primera opción de todas. Vamos a llamarle página 2.xaml. Y le damos a OK. Me aparecerá de nuevo el diseñador con una página normal. Voy a cambiar el color de fondo del layout para saber cuándo estamos nosotros en la siguiente página. Vale, y entonces aquí tenemos página 2 por un lado y por otro lado tenemos mainpage.xml, que es la página principal de mi aplicación. Pues voy de nuevo a mainpage.xml y voy a utilizar este botón que yo tengo aquí para navegar a la siguiente página. Entonces, para ello, pues voy a poner aquí como texto, vamos a poner ir a página 2. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es que cuando pinche sobre este botón vamos a ir a la página 2. ¿Cómo hacerlo rápidamente desde Expression Blend? Pues bastará con dar botón derecho de ratón sobre este botón y seleccionar una opción que aparece aquí debajo del todo en este menú contextual, que es Navigate to página 2. ¿Vale? Y con esto ya estamos diciendo que este botón va a tener una acción asociada que va a ser la de navegar a la página 2 cuando hagamos clic sobre él. Bien, esto veremos como, por ejemplo, desde código, pues bastaría con llamar a la función navigationService.navigate y poner ahí directamente la página a la que queremos nosotros navegar dentro de nuestros formularios. Si yo ejecuto la aplicación tal cual la tengo ahora mismo, pues lo que haremos será ir de la página principal a la página 2. Pero si os fijáis, no he agregado en la página 2 en ningún momento un botón que ponga navegar a la página anterior. Esto es debido a las políticas que os van a establecer siempre en Marketplace, el comportamiento básico o funcionamiento básico de navegación entre páginas es el siguiente. Y es que si yo he ido a una página 2, la forma la que el usuario normal tiene que volver a la página anterior es dando al botón de back. El botón de back que tenéis en vuestros dispositivos móviles o aquí en el emulador, lo que hace siempre es volver al estado visual anterior en el que nos encontrábamos. Ya sea, por ejemplo, cuando estemos de repente en la página 2 y queremos volver a la página anterior, o por ejemplo, imaginaros que lo que hacéis es sacar un pop-up dentro de vuestra aplicación. Pues bien, dando a este botón de back, yo tendría que quitar ese pop-up de la pantalla y volver al estado visual anterior.
Es por ello que yo no puedo poner aquí página 2 y en esta página 2 dar un botón que ponga página 1, ¿vale? Fijaros lo que sucede si yo hago eso. Si yo pongo aquí otro botón que ponga como texto ir a página 1, vamos a ponerlo así, ir a página 1, botón derecho, navegar a main page, ¿vale? Ejecuto de nuevo la aplicación y lo que sucede es que si yo voy a la página 2 y después voy a la página 1 y después otra vez a la página 2, cuando voy hacia atrás, volvería a la página 2, volvería a la página 1, volvería a la página 2 y luego se saldría de la aplicación. Es decir, estamos creando, por así decirlo, estamos creando un bucle en el cual yo nunca voy a poder salir de la aplicación hasta que vuelva al estado inicial. Es decir, no es porque nosotros estemos en la página principal vamos a poder salir de la aplicación. Recordad que en Silverlight no tenéis una función para poder cerrar vuestra aplicación. La única forma de cerrar una aplicación es, una vez que habéis entrado, dais aquí al botón de back y salís de la aplicación. Entonces, si yo estoy aquí en la página 2 y luego voy de nuevo a la página 1, yo aquí cuando dé al botón de back no saldré de la aplicación, sino que volveré al estado anterior, y esto pues en Marketplace pues no os van a dejar que subáis una aplicación de este estilo porque entráis en una referencia circular en la que nunca podéis salir de la aplicación hasta que lleguéis al fondo del todo. Hombre, hay ciertos casos en los que sí, por ejemplo, hay una aplicación que es la aplicación de IMDb que tiene este comportamiento implementado y que está publicada en Marketplace, ¿vale? Lo único que la navegación se hace bastante durilla porque llegáis a un momento en el que a lo mejor habéis bajado 8 niveles y de esos 8 niveles tenéis 3 páginas repetidas y se va guardando el estado y se va guardando y se va guardando y al final perdéis el contexto de dónde está y pasáis de la aplicación, al final optáis por dar al botón de inicio y ya está. Entonces, primero, recordad que si modificamos el comportamiento del botón back, siempre este comportamiento tiene que ir asociado a que vuelve siempre al estado anterior y en el caso de que estemos en la página principal el botón de back nos tiene que sacar de la aplicación. Nunca debemos de modificar el botón back dentro de la página principal eh, porque evitaría su comportamiento base, que es salir de la aplicación. Vale, imaginaros que yo aquí voy a página 2, voy a página 1, aquí doy para atrás, aquí doy para atrás, y si doy otra vez para atrás me va otra vez a la página 1. Pues bien, eso no se podría permitir porque tengo que dar al usuario la opción siempre de salir de la aplicación. Vale, pues esto un poquito en cuanto al comportamiento que tenemos nosotros cuando estamos navegando entre páginas. Tenemos algunos controles más. No me voy a detener en ellos porque muchos de ellos ya los conocéis. Son controles que se utilizan en aplicaciones web o en aplicaciones Windows, como son, por ejemplo, el checkbox o como es, por ejemplo, el radio button. Sí que quiero destacar una cosa y es que cuando nosotros estamos, por ejemplo, utilizando el radio button, vamos a buscarlo aquí, radio button, ¿vale? Y lo agregamos a nuestra página. Este radio button, como todos sabéis, cuando trabajamos, por ejemplo, con programación web, siempre tiene que pertenecer, bueno, o no, a un grupo. De tal forma que si tenemos varios botones y pertenecen al mismo grupo, pues solamente podemos seleccionar uno de esos radio button de todos los que hay y no todos al mismo tiempo. Es por ello que si yo, por ejemplo, agrego dos radio button y en el primero voy a su propiedad, aquí en propiedades comunes, a propiedad group name y le pongo aquí grupo 1 y al segundo también le pongo grupo 1. Los dos a pertenecer al mismo grupo pues serán excluyentes el uno del otro. Solamente podemos seleccionar uno de los dos y no los dos. Cosa que pasaría si no estuvieran asociados a ningún grupo o en grupos diferentes. ¿Vale? Bien, el resto de las propiedades de un radio button pues son prácticamente las de todos los elementos. ¿Vale? Entonces tenéis únicamente la posibilidad de cambiar el background, foreground y el border brush. Y sería exactamente igual que cualquier otro control. Para ir un poquito más allá, tenemos a un control, como por ejemplo puede ser el hyperlink button. El hyperlink button es básicamente un bloque de texto que viene subrayado y que va a tener una propiedad en la que yo, por ejemplo, puedo definir que vaya a una URL directamente. Se suele asociar a un web browser task para sacar directamente una página de internet a la cual nosotros queremos navegar o para asociarlo a enviar un correo electrónico. Luego veremos en un capítulo más adelante cómo nosotros tenemos que definir una serie de reglas de diseño en pantalla, en la cual, por ejemplo, pues no tengamos mucho texto ni subrayado ni en diferentes colores, porque desviamos siempre la atención del usuario sobre lo que son las cosas importantes. Bien, una nota únicamente sobre el hyperlink button. Vamos a agregar uno a nuestro formulario. Voy a poner aquí hyperlink.
Se lo metemos aquí arriba. Vemos cómo tenemos ahí el hyperlink button y si vamos a sus propiedades, vemos cómo tiene aquí una propiedad que es la de Navigate URI, en la cual yo puedo especificar directamente pues cuando pinchemos sobre él, que vayamos a otra página que tengamos dentro de nuestra aplicación o que vayamos a una página web, etcétera. En este caso, yo lo que haría sería asociar, por ejemplo, este botón a una URL en específico y luego desde código yo sacar un web browser task, coger este Navigatory que tenemos ahí y navegar a esa página web. Y haremos un ejercicio más adelante sobre ello. Bien. Otro control que nos vamos a encontrar es el slider. Este es un control que no se recomienda que se utilice cuando pueda entrar en conflicto con otro control que tenga el mismo comportamiento. Por ejemplo, imaginaros que estamos en una aplicación en la que la pantalla se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha, moviéndole con la mano, y de repente metemos un slider dentro de esta pantalla. Pues bien, entraría en conflicto cuando nosotros pinchamos con el dedo, el cómo se mueve el slider de izquierda a derecha, a cómo se mueve también la pantalla o la página de izquierda a derecha con la mano. Entonces, es recomendable utilizar únicamente en aquellas pantallas o dentro de aquellos controles que no pueda suponer un conflicto en cuanto a cómo se comporta uno y cómo se comporta el otro. Pero por el resto, pues es un control bastante simple, muy atractivo, en la que tú le estableces un valor inicial y final y un valor intermedio. Si yo agrego un slider dentro de esta aplicación que tengo aquí, vale, vamos a meter esto para aquí arriba, vamos a meter aquí abajo un slider. Lo voy a buscar dentro de mis controles, como siempre. Bien, si os fijáis en este slider, cuando yo lo estoy poniendo sobre la pantalla, me aparece un área muchísimo más grande de la que realmente comprende el control. Si os fijáis, pues ahora mismo por defecto, para que se vea bien en pantalla, pues son básicamente unos 90 píxeles de alto. Esto es porque el área de presión sobre este control no se limita únicamente a la propia barra en sí, sino que nos deja aquí un área justo por debajo y un poquito por encima, para que cuando pinchemos con el dedo nos aseguremos de que estamos pinchando sobre el slider, aunque nos desviemos un poquito de lo que sería justo el punto en el que podemos moverlo. Es por eso por lo que es un poco más grande de lo normal. Aquí en la derecha tenéis las propiedades comunes, si va hacia adelante o hacia atrás. Luego tenéis los cambios grandes y pequeños, por si pulsamos a intervalos o dejamos pulsado directamente el dedo sobre el control. El valor máximo, el valor mínimo y el valor actual que tenemos, que en este momento pues es 0. Yo pongo por ejemplo aquí un 6, vemos cómo se modifica. Podemos cambiar también el color, no solamente el color del foreground, que sería el color de la barra en sí, sino también el color de fondo que queramos que tenga en este caso este slider. O sea, por ejemplo, un color rojizo para que veáis cómo se notaría. ¿Vale? Y luego tenemos también pues el color del borde. El color del borde que bueno, le podéis poner o no poner, eso ya es indiferente. Bien, pues este sería el slider, ¿vale? Luego le podéis agregar botones ahí a la izquierda o a la derecha. En este caso son imágenes para representar pues que es un control de volumen o lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero no son implícitos del propio control. Bien, otro control que tenemos y que es de los más utilizados es el bloque de texto o text block, ¿vale? Que es, por así decirlo, es como un label. Ya sabéis que, por ejemplo, en WPF tenéis tanto el text block como el label. Aquí solamente tenéis el text block. En este caso es una etiqueta que ponéis vosotros en pantalla para escribir texto, identificar secciones, etcétera. Y es de los más utilizados porque sobre todo es la única forma que tenemos de meter datos en pantalla, ¿vale? Aparte de, por ejemplo, las cajas de texto. Vamos a ver cómo funciona este bloque de texto, porque también es muy interesante ver, por ejemplo, los estilos que se pueden aplicar. Si yo agrego un text block en la pantalla, aquí puedo editar el texto directamente. ¿Vale? No es una caja de texto, sino que es simplemente un label. Y yo lo que tengo como propiedades en este control, la primera y más importante para mí, es que dentro del texto tenemos la función de text wrapping, para decirle que se ponga en formato párrafo y que se ajuste a cómo es de alto. Perdón, a cómo es de ancho o si no se ajusta. Luego también estos bloques de texto, si os fijáis, cuando vamos a sus propiedades de coloreado, de brushes, solamente se puede modificar el foreground, es decir, el color que tenemos en el propio texto. No se puede poner un color de fondo, no se puede recuadrar, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Es un control muy simple, es un control básico. Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos recuadrar, habría que meterlo dentro de un control border y a este border pues ponerle un color y así tendríamos ya pues
un bloque de texto que está recuadrado, por ejemplo, o similar si queremos meterle un color de fondo. Pues bien, también tiene una propiedad en la que yo puedo editar el estilo de este texto. Si damos botón derecho sobre él, editar estilo y aplicar recurso, vemos cómo podemos poner el texto en grande, que normalmente se utiliza para títulos como por ejemplo los de los panoramas, o el font Texas en Style, lo que hace es que el color que tenga yo en el tema de mi teléfono es el color que va a adquirir este texto de forma automática, sin hacer nada. O por ejemplo, si el color de fondo de mi tema de móvil es blanco, pues el texto se pondría en negro y si es negro se pondría en blanco, ¿vale? Hay unos cuantos estilos que podéis aplicar sobre este control y una vez aplicados, pues simplemente se comportarán de esa forma. También puedes hacerlo directamente desde aquí. En la parte de bruces, puedes ponerlo sin color, con color sólido, con color en gradiente, con imágenes, ¿vale? O con algún recurso del sistema que son los que tenemos aquí, como hemos visto antes, ¿vale? O incluso lo podemos ver en vez de desde color sólido, editor, y cambiar aquí el color, podemos también aquí acceder a color resources y poder cambiarlo directamente. Bueno, esto es alguna de las cosas que se pueden hacer con los bloques de texto, también se pueden sesgar, transformar, al fin y al cabo es un control de Silverlight, ¿vale? Bien, eh, esto en cuanto a los bloques de texto. Si nosotros queremos introducir texto dentro de nuestra aplicación, la única forma que tenemos de hacerlo es a través de un textbox y con el teclado que aparece en pantalla, ¿vale? En este textbox yo pues lo que voy a hacer es simplemente mostrarlo en pantalla y cuando pinche dentro del textbox lo que nos va a aparecer es algo parecido a esto que vais a ver aquí. Vale, parecido a esto. Esto es el Shift, el Soft Input Panel, lo que sería el teclado digital que aparece en pantalla, en el cual vosotros podéis empezar a teclear. Es un teclado que, al igual que en Windows Mobile, yo, por ejemplo, podía modificar y crear el mío propio y añadirlo al sistema. Aquí en Windows Phone 7 no. En Windows Phone 7 tenemos un teclado que va a ser específico para el teléfono, no se puede sustituir, pero tenemos cerca de 60 teclados digitales diferentes en pantalla y que nosotros podemos personalizar para que, por ejemplo, cuando pinchemos en una caja de texto, pues me aparezca un teclado numérico, me aparezca un teclado de texto, me aparezca un teclado adaptado, por ejemplo, a un formato de web con el .com o con el arroba o simplemente con emoticonos. Entonces, estos tipos de teclados se van a poder personalizar junto con el textbox. Entonces, lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo funciona el textbox. Voy a abrir de nuevo el Blend. ¿Vale? Vamos a ir al main page y lo que voy a hacer es crear aquí un textbox. Aquí a la derecha tenéis tanto el bloque de texto como la caja de texto como el password box. El password box simplemente es como un textbox pero que va a enmascarar el texto que vamos escribiendo, pues por ejemplo con un asterisco, ¿vale? Pues si vamos a crear una caja de texto, un textbox, lo pondremos aquí en mitad de la pantalla, ¿vale? Al igual que otros controles, pues también se puede modificar, pues el color de fondo, el color del border, el color del texto y luego además el color de lo que tenemos seleccionado en el propio textbox. Porque como sabéis, a través del fix que sacaron a principios de año, pues ya tenemos además también la capacidad de poder seleccionar, copiar y pegar un control, perdón, el texto de un textbox. Bien, pues vamos a trabajar con él y es que la propiedad en la que me voy a fijar, que está en propiedades comunes de este textbox, es por un lado el texto que tiene actualmente y por otro lado el input scope, es decir, el tipo de teclado que se va a mostrar en pantalla cuando pinchemos dentro del textbox. Y es que siempre que yo pinche dentro de un textbox y se ponga en modo de edición, siempre va a aparecer un teclado en pantalla. La forma que tendré de ocultar el teclado no se puede hacer de forma programática, sería pinchar de nuevo fuera del textbox y entonces se ocultaría también el teclado al mismo tiempo. Pues bien, voy al input scope y veo cómo puedo seleccionar diferentes tipos de teclados, pues especiales para chats o para escribir correos electrónicos o para números, ¿vale? O para hacer búsquedas o de URLs. Tenemos un montón de ellos. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, uno numérico vamos a poner de teléfonos, telephone local number, por ejemplo, ¿vale? Y voy a también a crear otra caja de texto. Y esta segunda caja de texto va a tener... En este caso, vamos a quitar el texto de cada uno. En esta va a tener como input scope
¿Dónde está? Por ejemplo, este de aquí, el email username. ¿Vale? Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver qué es lo que pasa cuando pinchamos en cada una de las cajas de texto. Si yo pincho, por ejemplo, en la de abajo, pues se me abre el teclado en pantalla y vemos cómo es especial para escribir correos electrónicos. Por ejemplo, pues pongo aes@gi.com. ¿Vale? Si yo pincho de nuevo fuera del text box, pues en este caso se cierra el teclado en pantalla. Fijaros que cuando yo hago esto se sube hacia arriba la pantalla para centrar la caja de textos justo en la parte superior del teclado. Significa que si yo, por ejemplo, tuviera un botón justo aquí abajo de la pantalla y hiciera esto, el botón se quedaría siempre por detrás del teclado y hay que intentar evitar esto si, por ejemplo, ese botón es el de confirmar o el de login, ¿vale? Bien, si pincho en la caja de texto de arriba, vemos como el teclado, ¿vale? Se va cambiando de numérico a textual. Yo aquí puedo marcar directamente los números, ¿vale? Y aquí volvería y tendría de nuevo otra vez el otro teclado, ¿vale? Bien, si queremos seleccionar alguna parte, basta con que dejemos pulsado, en este caso, el puntero de ratón o nuestro dedo sobre el bloque de texto, ¿vale? Y ahí podríamos nosotros tanto seleccionar, por ejemplo, palabras, por ejemplo aquí, pues puedo seleccionar el número completo, ¿vale? Hacia la derecha o hacia la izquierda. O si dejo pulsado directamente el puntero de ratón, pues no me puedo posicionar justo en la palabra aquí, por ejemplo, pues aquí, en este punto, y borro directamente, ¿vale? O puedo seleccionar todo el número, copiarlo, lo dejo en el portapapeles y luego puedo ir aquí, por ejemplo, y pegarlo. Bien, pues estas son algunas de las cosas que se puede hacer con los bloques de texto. Para todos aquellos que quieran directamente escribir de forma manual con sus teclados, tenemos una función especial en el emulador que es la de dar en nuestro teclado físico el page up, el de página arriba o el de página abajo. Dando a página arriba o página abajo podemos directamente habilitar que podamos teclear con nuestro teclado físico de nuestro PC, ¿vale? Con nuestro emulador o que lo desactivemos directamente. Así, por ejemplo, yo puedo escribir aquí ahora directamente, pues, por ejemplo, pues 8888 77 EA. ¿Vale? Sin necesidad de sacar el teclado en pantalla de nuevo. Bien, pues estas son algunas de las formas que tenemos de trabajar con el bloque de texto. Perdón, con el text box. Vamos de nuevo a las slides. Vemos como tenemos también aquí el password box, que es prácticamente igual que un text box, pero para ocultar las contraseñas. Y en este caso, el control, para mí, uno de los más importantes que nos podemos encontrar en Silverlight y que se utiliza muchísimo en casi todas las aplicaciones que yo he visto de consumo en Silverlight es el listbox. Un listbox, ahí simplemente tenéis algunas formas de presentar un listbox en pantalla, bien con sus elementos en una sola línea en formato de texto o en dos líneas o incluso con una imagen a la izquierda o a la derecha. Veremos en capítulos posteriores cómo se puede editar la plantilla de un listbox, en este caso la plantilla de los elementos, para mostrarlos de formas diferentes, ¿vale? Pero es un control bastante complejo porque puede contener cualquier tipo de elemento. Veremos cómo construirlos. Por último, el progress bar. El progress bar, que puede ser determinado o indeterminado. Normalmente cuando no sabemos cuándo va a finalizar una operación o una llamada, por ejemplo, en web service, se pone un progress bar de forma indeterminada, en la que aparece una serie de puntitos pasando por la pantalla. Esto va a tener un problema, y es que, por ejemplo, si yo agrego aquí ahora mismo un progress bar, ¿vale? Y lo arrastro sobre la pantalla, vemos como si yo marco, por ejemplo, aquí a la derecha en sus propiedades comunes is indeterminate, empieza a aparecer puntitos que van de izquierda a derecha. El problema de esto, como decía, es que esto se ejecuta en el propio main thread, en el hilo principal de ejecución de mi aplicación, ¿vale? Entonces, a veces sucede que la interfaz se puede quedar un poco congelado, por así decirlo,
¿vale? Hasta que termine la ejecución que es de la aplicación que está, hasta que termine la ejecución de la operación que está realizando. Incluso estos tres puntitos se pueden quedar parados. Si está haciendo una llamada asíncrona a un servicio web y está tardando más de lo normal o pide algún recurso de forma interna o externa, puede pasar que estos puntos se vayan parando poco a poco y que se paralicen. Parece como que no es en tiempo real. Esto se ha solucionado gracias a un control que tenéis en Codeplex, en las Windows, en el toolkit para Windows Phone, en el que tenéis un progress bar asíncrono, de tal forma que estos puntitos se van moviendo de un lado a otro de forma asíncrona en otro hilo de ejecución y no interfieren para nada en el hilo principal de ejecución de la aplicación. Por tanto, nunca se pararían. Lo veremos en capítulos, en el último capítulo, creo recordar, en el que vemos los controles del toolkit de Silverlight, pero que sepáis que sirve para esto. Siempre hay que marcar al usuario o hay que enseñar al usuario que va a tener que esperar a que se termine una operación. Si tenéis una operación que va a llevar bastante tiempo, por ejemplo, más de 3 segundos, habría que enseñar al usuario un progress bar indeterminado o determinado, indicándole que va a requerir que espere un tiempecillo. Vale, también lo podéis poner determinado, podéis poner aquí, por ejemplo, valor 50 en modo barra de progreso para que veáis cómo se va completando una operación o cómo se carga una aplicación, cualquier cosa. ¿De acuerdo? Bien. Pues ya para ir terminando, tenemos muchísimos controles soportados en Windows Phone 7. Hemos visto algunos de ellos. Luego tenéis otro, por ejemplo, como el multi-escala imagen, que es es un objeto de Silverlight el cual permite visualizar imágenes que han sido, por ejemplo, creadas por la herramienta de Deep Zoom. Aquellas imágenes en las que yo puedo ampliar o reducir una imagen o un mosaico de imágenes, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, también pues el Phone Application Page, que hemos visto hasta ahora que es el elemento base de cualquier aplicación de Silverlight. Y hay algunos controles más que no vienen aquí que os iremos enseñando poco a poco en la composición de diferentes aplicaciones, por ejemplo, en panoramas o en elementos pivot. Y luego hay algunos controles que no se soportan, ¿vale? O que simplemente se han desechado porque no son útiles en Windows Phone 7. Como puede ser, por ejemplo, pues un TreeView, el Open File Dialog o el Save File Dialog. De momento, ya sabéis que no podemos nosotros acceder al sistema de ficheros de Windows Phone 7, cosa que a lo mejor cambia en el futuro, pero de momento va a seguir siendo así. O, por ejemplo, no tenemos un scroll bar ni tenemos un label. Bueno, son algunos controles que de momento no se soportan, o si se soportan, lo que han hecho es transformarlos en algo que se adapte a un dispositivo móvil, porque al fin y al cabo, acordaros que un dispositivo móvil con Windows Phone 7 pues es una pantalla totalmente táctil, en la cual, por ejemplo, pues no tenemos cosas como el controlar que estamos haciendo con el ratón, porque no tenemos ratón simplemente, o simplemente a lo mejor un tooltip no requiere que una aplicación vaya a necesitarlo. Bien, pues hemos visto aquí algunos de los controles que tenemos para Silverlight en Windows Phone 7. Os dejo como siempre los enlaces más importantes que tenemos de recursos para Windows Phone 7. Y en los siguientes capítulos vamos a terminar con los controles de Silverlight viendo el tratamiento de imágenes, audio y vídeo con algunos controles más especiales. Muchas gracias y hasta la próxima.